Arranco con ejemplos para ya saber de qué estamos hablando. La Biblia nos dice que el profeta Elías, Dios le dijo, andá y mostrate al rey Acab, y yo voy a hacer que vuelva sobre la tierra después de 3 años y pico de casi lluvias inexistentes. No total, porque no hubiera sobrevivido nadie, pero no las lluvias necesarias para que el campo diera sus frutos y demás. Elías hizo su parte. Acab lo había buscado por todas partes, para obligarlo a que deshiciera lo que Acab creía que era una maldición, pero en realidad era un juicio de Dios. No va a volver a llover sobre la tierra hasta que yo no lo diga, dijo Elías. Y Dios le dijo, andá al arroyo de Kerib, escondete ahí, yo voy a hacer que te alimenten. Pasa el tiempo, Dios lo llama, andá y presentate. Se presentó. Y como él hizo lo que Dios le había mandado, se expuso. ¿Me das un poquito más de volumen, Johnny? Se expuso a que el rey lo matara, no lo mató. Y entonces Elías sube a la cima del monte Carmelo y envía a uno de sus siervos a decirle, mira, mientras yo oro, vos otea el horizonte y decime si hay alguna señal de la lluvia, de la tormenta. 7 veces fue aquel sirviente, no pasa nada, no hay nada, todo tal cual. A la 7ª viene, conocemos la palabra, veo una nube en el horizonte del tamaño de una palma de un hombre. Y para Elías, que era un hombre que tenía fe, porque creía que Dios podía hacer que volviera a llover, lo sabía perfectamente bien, Elías no se quedó en una fe pasiva. La fe pasiva, ¿qué hubiera sido? Una nube, viene la lluvia, bueno, acá me quedo hasta que me empape, acá me quedo hasta que la lluvia venga sobre mí, y si viene un granizazo lo cabeceo, no me importa, pero una vez que llueva, le voy a avisar al rey Acab, está lloviendo, ya está lloviendo. Eso es una fe pasiva. Pero como Elías tenía una fe activa, apenas el siervo le dijo, veo la nube famosa, se arremangó, se ajustó y salió disparado a avisarle al rey, apúrate, anda a donde vos tenés tu palacio en Jezreel, porque una lluvia grande se oye. ¿Había empezado a llover? No. ¿Truenos? ¿Relámpagos? No. ¿Dónde llovía? En el corazón de Elías. Una fe activa. No necesitó la lluvia y estar empapado y andar chapoteando en el barro para ir a decirle al rey, está lloviendo. Fue una fe activa. 10 leprosos se presentaron ante Jesús. De lejos le hablaban, no se podían acercar a una persona sana, porque podían tranquilamente ser lapidados por el atrevimiento de acercarse a alguien sano. Clamaron, Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que decía, esto es lepra. Y la lepra no era cualquier enfermedad. No era un sabañón, no era hemorroides. Era una cosa asociada al pecado. Entonces era el sacerdote el que determinaba la aparición de la lepra y la obligación de la persona de ser desterrada de su pueblo, de su familia, de sus seres queridos, porque no podía estar en contacto con las personas sanas. Y era el mismo sacerdote el que, si remitía la enfermedad, le hacía un dedito, le ponía like. Ya está, podés volver a tu vida de todos los días. Sabemos lo que dice la palabra. Aquellos 10 se pusieron en marcha rumbo al sacerdote. Eso es fe activa. No esperaron a estar sanos. No esperaron a ver en el otro, no habiendo espejo. Lo miraban, a ver cómo estás vos. Dice, a ver, levantá el brazo que se te cayó. Dice, a ver, pegátelo. No, estás igual.
Estás igual. Ah, entonces vamos a esperar. Esperamos. Si hubieran tenido una fe pasiva, ¿saben qué decían? Esperamos. ¿Qué vamos a ir encima? ¿A que nos cachetee el sacerdote? ¿A que nos diga atrevidos y nos dé una patada donde la espalda pierde el nombre honorable? No. Fe pasiva es, no, yo me quedo mosca hasta que desaparezca la lepra. Fe pasiva. Pero tuvieron una fe activa. Fueron hacia el sacerdote. Mientras iban, ¿qué dice la Biblia? Se sanaron. ¿Todos dieron la gloria a Dios? No, apenas un 10%. Un 10%. Y el Espíritu Santo me está diciendo algo. Hay pueblo aquí que ha recibido cosas grandes de Dios, pero que no ha dado el testimonio. No sé para quién es, pero no ha dado el testimonio. Y el Espíritu Santo reitera algo que dijo hace un par de semanas. Búscalo a Dios con desesperación. No esperes a estar desesperado o desesperada para buscarlo. No esperes. Uno solo le dio la gloria a Dios. Volvió sano. Los otros 9, si te he visto no me acuerdo. Uno volvió y dio la gloria a Dios. Un extranjero, dijo el Señor. Un extranjero vino a glorificar a Dios. ¿Dónde están los otros 9? Fe pasiva contra fe activa. La fe pasiva, yo creo en Dios, pero quiero que Dios haga el milagro y todo lo demás que me tocaría hacer a mí, también lo haga Dios. No es así. Ana lloraba por un hijo que no tenía. Y el sacerdote Elí le dijo, cuando supo que lo que le pasaba y por qué lloraba tanto, le dijo, mujer, ve en paz y que el Señor te conceda la petición de tu corazón. Si hubiera sido una fe pasiva la de Ana, se hubiera ido con la tristeza, con la congoja, porque el hijo no venía. Hubiera esperado al Evatés, hubiera esperado a una ecografía para que le dijeran, va a tener un hijo. ¡Ay! Entonces deja la tristeza y se pone alegre. Fe pasiva hubiera sido si Ana hubiera hecho eso, pero la fe de Ana fue una fe activa. Dice que dejó de estar triste, no porque tenía un bebé en brazos, no porque estaba antojada de frutillas, sino porque creyó a la palabra que Dios puso en la boca de Elí. Una fe activa. Se puso en movimiento, dejó de estar triste, cambió su estado de ánimo, creyó que lo que Dios le decía se lo estaba diciendo Elí. No era Elí el que se lo decía, era Dios que se lo decía. Fe activa o fe pasiva. Hay un ejemplo en la Biblia, hay un montón, les mencioné algunos, pero este que quiero compartir lo encontramos en el libro de los Hechos. Título de esta prédica, ¿la fe pasiva o la fe activa? ¿Y cuál será la que le agrada a Dios? Es evidente, la fe activa. La otra es la fe de me quedo y que Dios haga todo. Si Dios derribó los muros de Jericó en los tiempos de Josué, ¿por qué en los tiempos de Nehemías el mismo Dios que derribaba los muros de Jericó no levantó los muros de la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué no lo hizo también el Señor? ¿Por qué no? Él hace como quiere. Él hace como quiere. ¿Por qué? ¿Por qué motivo Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro? Había una piedra, no una piedrita, que uno le pegaba una patadita. Yo cuando era chico me acuerdo que iba por la calle y se veía las chapitas de gaseosa, ¿qué? Para mí era una pelota de fútbol. La tenía que patear sí o sí. Era mi época. Era la época en que en los bares tiraban, destapaban las cervezas o destapaban las gaseosas y las tiraban en la calle, y después con el paso del tiempo vos mirabas el piso y era un cielo de alquitrán con chapitas como si fueran estrellas. Bueno, había una piedra y uno pudiera pensar, bueno, lo va a resucitar, qué bárbaro. Seguramente si lo resucita, ¿no?
Lázaro le va a pegar de adentro una patada a la piedra y va a salir una mezcla de personaje de Marvel. Capaz que sale volando el loco. Pobre Lázaro. Encima que se recuperaba de la muerte, él tenía que mover la piedra, que era pesadísima. ¿Qué dijo Jesús? Muevan la piedra. Jesús, ¿sabe lo que nos costó tirar la piedra? Lo que nos costó tirar la piedra. Me acuerdo el chiste de los gallegos que habían subido, no andaba el ascensor y subieron un piano 20 pisos y era en el edificio de al lado que lo tenían que haber subido. Era mejor el chiste, pero bueno, conté una parte, lo que me acordé. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Que baile como una dalisca también. Muevan la piedra. Jesús, ¿lo vas a resucitar? Mueve la piedra. ¿Qué te cuesta, Señor? Un muerto salido a la vida. Dale, hace así. Y que la... ¡No! Muevan. Una cosa es empujar la piedra hacia abajo y otra cosa es empujarla desde abajo para arriba. Lo tuvieron que hacer. Lo tuvieron que hacer. El mismo Dios. ¿Fe activa o fe pasiva? Este pasaje es el de Pedro, que es encarcelado por Herodes, tiempos de la iglesia primitiva. Dice la Biblia que Herodes mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan que los hermanos eran Jacobo y Juan? Una barca, Pedro y Andrés la otra barca. Bueno, uno de los a los que Jesús les dijo pescador de hombres. Bueno, le mandó cortar la cabeza. Y esto provocó que el pueblo dijeran, bien por Herodes. No, muy bien, Herodes, qué lindo, matar cristianos. Esto está buenísimo. Mirá qué repercusión que tuviste, te va a invitar Mirta Legrand. En cualquier momento una vedette veterana se te pone de novio. ¿Qué más querés? No. Dice que tenía planeado, lo toma a Pedro, lo mete en la cárcel y a pocas horas de sacarlo para cortarle la cabeza, dice la Biblia que le pone 16 hombres a su entera disposición, no para servirle, sino para cuidarlo, 16 guardias. Pedro dice que estaba atado, encadenado a la pared, dormía, tenía una promesa de Jesús que iba a llegar a viejo, no era de inconsciente que dormía o de sonso que no se daba cuenta de lo que le estaba pasando. Pedro, ¿hay algún otro en la cárcel? No, está afilando el verdugo la cuchilla con la chaira, ¿eh? No es Samid ofreciendo el asado a 5.000 pesos por televisión. Estos te van a cortar la cabeza, avivate. No, él descansaba, tenía una promesa de Jesús que iba a llegar a viejo, que él iba a llegar a viejo. Bueno, lo cierto que dice, y esto es importante, había una iglesia que oraba por Pedro. Oraba cuando se acordaba, dice la Biblia. De vez en cuando decían, tuve un hijo, puso uno una vez. No, oraban incesantemente. Sin cesar oraban para que Dios lo librara y Dios lo protegiera y Dios lo cuidara. Respuesta a esa oración, aparece un ángel en la cárcel. Por ahí, más de uno medio despistado dice, pobre ángel, ¿qué habrá hecho? No es que manejaba sin licencia o tenía vencida la BTV o estaba vendiendo criptomonedas en San Pedro. Solamente en este país pueden pasar esas cosas. Solamente en este país pueden hacerle creer a la gente que puede ganar el 1% diario en dólares. Solamente en este país. Cositorto, un poroto este muchacho. Cuando hay mucha ambición, cuando querés hacer plata fácil de un día para el otro. Siempre, yo digo, ves a uno que está envolviendo un buzón para regalo y le decís, ¿cuánto es? Y vas metiendo la mano en el bolsillo. Lo cierto es que aparece el ángel, lo libera a Pedro, y ahora empezamos a leer a partir del versículo número 9. Pegale un codazo al hermano que tenés al lado y decirle, no es hora de dormir, estate atento, decirle. Más de uno no abre la boca y dice, ay, me da cosa, lo veo tan acomodadito. No. Y saliendo. Dice el verso 9, presta atención. Pedro le seguía al ángel,
Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¡Ay, pobre Peter! Pedro. Pensaba, claro, ¿viste cuando tenés esos sueños hermosos y te despertás? ¿Qué es lo que querés? Si te da el despertador. Volver a dormirte y meterte en el mismo sueño. Generalmente no es así. O cuando tenés una pesadilla, así, ¡ah, qué alivio! Y te quedás con los ojos abiertos, así sea a las 2 de la mañana y te tenés que levantar a las 8. Decía, no quiero volver a soñar lo mismo. No. Pedro pensaba que había una visión. Pero el ángel le había dicho, levantate, se soltaron las cadenas, seguime. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿dónde estaban los guardias? Estaban ahí. ¿Y qué hacían? No vieron nada. ¿Dormían? No lo veían al ángel. No lo vieron a Pedro. Extraordinario. ¿Sabés que en esa época, si a un guardia se le escapaba un preso, en esa época lo sancionaban? Le reducían el sueldo, le quitaban presentismo, le sacaban el choripán, no le invitaban a ninguna marcha ni cosa por el estilo. Una sanción administrativa, una observación, señor García, le decían. Les cortaban la cabeza, pagaban con su vida la huida de los prisioneros. Así que miren. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Una puerta de una prisión abierta por sí misma. Si no es la mano de Dios, ¿dónde está? Salieron, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y Pedro, por quien la iglesia oraba, como dice la Biblia, sin cesar, incesantemente le decían, Señor, líbralo, es nuestro hermano. Es nuestro hermano, líbralo, Señor, que no lo pueda tocar Herodes, que no lo pueda tocar Herodes. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, salió en medio de esa ensoñación, de esa cosa que parecía una ilusión. Dijo, me encantan las palabras, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y presten atención, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo de los judíos? Que a Pedro le cortaran la cabeza. ¿Vos tenés enemigos que desean que tu cabeza sea cortada? Pues si no, pastor, ¿quién va a desear que me corten la cabeza? Bueno, vamos a simplificarlo, vamos a ir hilando un poquito más fino. ¿Sabés que hay gente que le gustaría verte fracasado? ¿Conoces? Que desea que te vaya mal, que si te va bien no se alegra. Mirá que los que quieren que te vaya bien no quieren que le vaya mejor que a ellos, ¿eh? Si te va peor, pobrecito. Te miran desde arriba, te acarician la cabeza y te dicen, pobrecito. Pero si te va mejor, no, No, mejor no, Paremos, Paremos. Me encanta. ¿Para qué está Dios? Para librarnos a sus hijos de todos los que nos desean el mal. En cierta oportunidad, habíamos abierto una casa de oración, zona de Munro. La hermana que abrió la casa, pero con todo su corazón y todo su amor, pero era muy susceptible, viste, a las maldiciones, el enemigo. Y un día me dice, pastor, le tiraron un gato muerto delante del auto. ¿Qué? Tiene que estar muerto porque si es vivo se escapa. Eso es lo que tiene el gato, ¿viste? Le decís, quieto, sit, Garfield. ¿Qué miércoles? Era un miércoles. Dijo miércoles. Yo la miré y le dije, que me tiren un elefante. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Me libró el ángel de Dios de todo lo que los judíos esperaban. ¿Y qué esperaban? Pedro por un lado y su cabeza por la otra. Verso 12. ¿Estamos leyendo lo mismo? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Saben a dónde llegó? A la iglesia. Pastor, ¿cómo iglesia? Usted dijo que quedarse en la casa no es congregarse. No había iglesia todavía, no había templo, no había lugar físico. Dice que muchos estaban reunidos orando. A ver, ¿por quién estarían orando? Es difícil la pregunta, ¿eh? ¿Por quién? Sí, por Pedro. ¿Qué le estarían pidiendo? Voy a dar dos opciones, multiple choice. A, que no sufra el pobrecito, o que sea libre. Estaban orando incesantemente, tenían fe, era la iglesia del Señor. La madre de Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Oramos por Pedro, Señor, que no muera, líbralo, Señor, líbralo. No falta uno, viste, medio descolgado, dice, no tenía la antitetánica. Si le cortan la cabeza, no importa. Si no lo mata, el filo lo mata el óxido. Nosotros le ponemos, yo le pongo un toque de humor, pero había que estar en los zapatitos de Pedro, o zapatones. Muchos, ¿dónde va? Al lugar donde él sabía, lo presentía, que estaban sus hermanos orando por él. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode, es la única vez en la Biblia que habla de Rode. ¿Quién sería? Alguien que daba una mano, que ayudaba en la limpieza, en lo que fuera. No era una de las, no era porque dice que era la mamá de Juan Marcos, la dueña de la casa, María. Una muchacha anónima, salvo por el nombre que aparece acá, Rode. Ayudaría. Capaz que la mamá María dijo, necesito a alguien que me ayude. Y llamó, y Rode le dijo, me voy a fijar en la agenda a ver si tengo tiempo, a ver si tengo lugar. Y como en aquel tiempo, ahora también, convenía que viviera enfrente de la casa, porque con el viático ya se iba a un número complicado. Salió Rode, la cual, verso 14, prestemos atención. Vamos a ver la actitud de Rode y la actitud de los hermanos que estaban orando. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Era tal la alegría de esta chica, tal la felicidad de esta chica, tal el gozo, tal la emoción, no la duda, era Pedro. Y entró, en vez de abrirle, va y les dice, está Pedro llamando a la puerta. Esa es una fe activa. Dio las buenas nuevas, dio la noticia, dio la información, reconoció la voz de Pedro y fue y lo dijo. Pero miren el verso 15 lo que dice. Los que estaban orando para que Pedro estuviera libre, y ellos le dijeron, ¿estás loca? ¿Perdón? ¿Estás loca? Le dijeron. Los que oraban por Pedro, Juli, increíble, yo de vez en cuando le mando alguna preguntita como para que esté atento. Estás más despierto que el de la mañana. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Qué quiere decir? Está muerto, está afinado, es su ángel, es su fantasma, es su espíritu. Pobre, pero está con el Señor, Pedrito. No haremos más, listo, vamos, levantemos el ayuno. Entonces cuando uno dice, hay gente que dice, rompí el ayuno. ¿Viste? Dice, rompí el ayuno. ¿Y qué comiste? 12 tortas fritas, una tortilla. La otra vez le pedí, no voy a hacer nombres para no involucrar a nadie. Pedí una tortilla, no afuera, sino en mi casa. Mira que tiene 6 huevos, me dijeron. Yo no sé si lo dijeron preocupado por mi salud o por el precio del maple. Una vez en la verdulería, chicas, escuchen, le dijo, quiero un maple de huevo. Yo le dije, no voy a comer una tortilla de 6 huevos. Dame la mitad. Dame la mitad ahora y la mitad mañana. Bueno, es su ángel. Está muerto. Entonces hay algunos que no rompen el ayuno, lo destruyen, lo pisotean, como si fuera la última vez que ayunaron. Bueno, levantemos el ayuno. Ya está, Pedrito, lo queremos. Seguro, no faltaba uno que dijera, yo estoy seguro que no sufrió porque mira, el verdugo de Herodes tiene una mano ese muchacho. Tiene una mano. Viste que a veces en la peluquería dice, ay, qué mano que tienes. El otro día en una peluquería cerca de casa dice, no es que sos feo, es que el corte que te hacen no está bien, decía. Como diciendo, en otro, me acuerdo que el nombre de la peluquería es No Hacemos Milagros. Y el otro día había un lugar, un taller mecánico, decía esto en Constituyente, Patricia, especialistas en fallas raras. Nunca lo escuché eso. Especialistas en fallas raras, Constituyente frente al Club de Arquitectura. ¿Estás loca? No, está vivo. Es su ángel. Pero bendito sea el nombre del Señor. Pero Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Está vivo y habla. Primero, estás loca. Segunda, es su ángel. Tercero, lo tenían ahí. No lo podemos creer. Chicos, como diría Ford, venga, Ricky Ford, ¿cómo es la cosa? ¿Qué le estaban pidiendo al Señor? Que lo librara de la espada de Herodes. Perfecto. ¿Oraron una vez? No, así hacían. Señor, me acuerdo cuando éramos chicos. Sacudían la mano así mis compañeros. No sabíamos si querían hablar, ir al baño. ¿Qué estaban pidiendo? Que Pedro fuera libre. ¿Y? Bueno, sí, pero la fe pasiva, si no es por Rode, capaz que salen los guardias de Herodes y lo encuentran a Pedro haciendo ruido a las 3 de la mañana, digo yo. Vilma, ábreme la puerta. Muchachos, bueno, pero el Señor, ya que lo resucitó, ya que lo libró de la muerte, hubiera abierto la puerta, el Señor, hubiera puesto convicción en Rode, y abría la puerta y nos ahorrábamos todo este disgusto, todos atónitos. O sea, que no entendían, con la boca abierta. Yo tenía un amigo cuando era chico, Daniel Siciliano, tenía una particularidad. Era un pibe inteligente, un pibe... pero en las fotos abría la boca. Un bobo. Y no lo era. Pero andá a decirle, no era bobo. Pero vos veías la foto y decías, ¿qué cara de bobo? ¿Por qué abría la boca? Porque abría la boca. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen,
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¡Qué historia! ¡Qué historia les pasó a los discípulos, iglesia! ¿Nos puede pasar a nosotros? Nos puede pasar a nosotros. Hace 2 o 3 domingos que el Señor viene hablando de la mente dividida. ¿Se acuerdan? Empezó con la ansiedad, que significa mente dividida. Y nuestra mente a veces se divide, no en falta de fe, sino en una fe activa contra una fe pasiva. ¿Y cómo yo le demuestro a Dios que creo en sus milagros y creo en sus bendiciones? Depende de lo que yo hago en el interín hasta que lo que promete llegue al plano natural. Cuando se perdieron los reyes de Judá y de Israel, Joram y Josafat, en el desierto de Edom, ¿se acuerdan? Empezaron a dar vueltas en círculos, no tenían agua, corrían serio riesgo de morir por deshidratación. Pero vino el profeta Eliseo, pidió al tañedor que tocara música, vino sobre él el Espíritu de Dios y dijo, dice el Espíritu de Dios, no verán lluvia, no verán viento, no habrá un clima. No estoy pidiendo el texto, no lo estoy pidiendo, lo estoy diciendo yo. Pero este estanque mañana, mejor dicho, este valle se va a llenar de agua. ¿Y a qué mandó que se hicieran? Pozos, cisternas, para almacenar agua que no había. Y dice la Biblia que al día siguiente, del desierto de Edom vinieron aguas y el valle, aquel lugar, se llenó de agua, se inundó. ¿Por qué se inundó? Porque hicieron muchísimos pozos y bien profundos. Esa es la fe activa. Cuando Dios me da una promesa, cuando yo creo que lo que Dios me promete tiene poder para hacerlo, yo voy en dirección a lo que Dios me está diciendo. ¿Y cómo le demuestro a Dios que mi fe es activa? Sigo orando, sigo leyendo la palabra, sigo congregándome, sirviéndole y esforzándome por hacer todo lo que Dios me manda en su palabra. Si me quedo cruzado de brazos, corro el riesgo que la bendición no llegue. Si en vez de creerle a Dios, me mantengo disconforme, descontento, irritable, insatisfecho, angustiado, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Te pedí algo, sé que me lo has prometido, pero estoy mostrando con mi actitud que no lo espero. Así que, Señor, como mi fe es pasiva, vos hacés todo. Y cuando ese todo lo termines de hacer, yo voy a estar feliz, contento, agradecido y voy a dar testimonio. Fe pasiva. A Dios le agrada la fe activa. La fe de Rode. Uno que le pudiera decir, Rode, estás contenta, estás gozosa, sí, pero abrile la puerta a Pedro. Abrile. ¿Qué le dijeron? Estás loca, viste un fantasma. ¿Qué más? ¿Qué más le iban a decir? Preferible la fe de Rode. Y las cosas que Dios nos promete y las cosas que nosotros hacemos por Dios, las tenemos que saber nosotros. Y si lo vamos a compartir, que sea con gente espiritual. No hables cosas espirituales con quien no es espiritual. No compartas las cosas de Dios con quien no lo conoce. Le estás mostrando una fotografía de un hermoso paisaje a alguien que no lo puede ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra.